Esta es la parte 3. La inteligencia emocional. Es que ya se me perdió. Estamos en la 18. Quedamos en la 29. Aquí está. Ahora leer. El oído y otros órganos sensoriales transmiten señales al tálamo y desde ahí las regiones del neocórtex encargadas de procesar las impresiones sensoriales y organizarlas tal y como las percibimos. En el neocórtex las señales se interpretan para reconocer lo que es cada objeto y lo que significa su presencia. Desde el neocórtex, sostiene la vieja teoría, las señales se envían al sistema límbico y desde allí las vías eferentes irradian las respuestas apropiadas al resto del cuerpo. Esta es la forma en la que funciona la mayor parte del tiempo, pero Ledoux descubrió junto a la vía neuronal que va al córtex la existencia de una pequeña estructura neuronal que comunica directamente el tálamo con la amígdala. Esta vía secundaria y más corta, una especie de atajo, permite que la amígdala reciba algunas señales directamente de los sentidos y emita una respuesta antes de que sean registradas por el neocórtex. Este descubrimiento ha dejado obsoleta a la antigua noción de que la amígdala depende de las señales procedentes del neocórtex para formular respuesta emocional o causa de la existencia de esta vía de emergencia capaz de desencadenar una respuesta emocional gracias a un circuito reverberandamente paralelo que conecta la amígdala con el neocórtex. Por ello, la amígdala puede llevarnos a actuar antes incluso de que el más lento, aunque ciertamente más informado neocórtex despliegue sus también más refinados planes de acción. El hallazgo de Ledoux ha transformado la noción prevalente sobre los caminos seguidos por las emociones a través de su investigación del miedo en los animales. En un experimento, concluye Ledoux, destruyó el córtex auditivo de las ratas y luego las expuso a un sonido que iba acompañado de una descarga eléctrica. Las ratas no tardaron en aprender a temer el sonido, aunque con su neocórtex no llegara a registrarlo. En este caso, el sonido seguía la ruta directa del oído al tálamo y desde ahí la amígdala, saltándose todos los circuitos del oído, todos los circuitos principales. Las ratas en suma habían aprendido una reacción emocional sin la menor implicación de las estructuras corticales superiores. En tal caso, la amígdala percibía, recordaba y orquestaba el miedo de una manera completamente independiente de toda participación cortical. Según me dijo Ledoux, anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente. La amígdala puede albergar y activar repertorios de recuerdos y de respuestas que llevamos a cabo sin que nos demos cuenta del motivo por el que lo hacemos, porque el atajo
que va del tálamo a la amígdala deja completamente de lado al neocórtex. Este atajo permite que la amígdala sea una especie de almacén de las impresiones y los recuerdos emocionales de los que nunca hemos sido plenamente conscientes. Tálamo, amígdala, córtex visual. Es como una serpiente cascabel. Figura 1. Respuesta de lucha y huida o huida. Aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. La musculatura larga se prepara para responder rápidamente. Una señal visual va a la retina al tálamo en donde se traduce al lenguaje del cerebro. La mayor parte de este mensaje va después del córtex visual en donde se analiza y evalúa en busca de su significado para emitir la respuesta apropiada. Si esta respuesta es emocional, de su significado para emitir la respuesta apropiada. Si esta respuesta es emocional, una señal se dirige a la amígdala para activar los centros emocionales, pero en pequeña porción de la señal original va directamente desde el tálamo a la amígdala por una vía más corta, permitiendo una respuesta más rápida, aunque ciertamente también más imprecisa. De este modo, la amígdala puede desencadenar una respuesta antes de que los centros corticales han comprendido completamente lo que está ocurriendo. Y Ledoux afirma que es precisamente el papel subterráneo desempeñado por la amígdala en la memoria el que explica. Por ejemplo, un sorprendente experimento en el que las personas adquirieron una preferencia por figuras geométricas extrañas cuyas imágenes habían visto previamente a tal velocidad que ni siquiera les había permitido ser conscientes de ellas. Otra investigación que ni siquiera les había permitido. Otra investigación demostrado que durante los principios milisegundos de cualquier percepción no solo sabemos inconscientemente de qué se trata, sino que también decidimos si nos gusta o nos desagrada. De este modo, nuestro inconsciente cognitivo no solo presenta nuestra conciencia de la identidad de lo que vemos, sino que también le ofrece nuestra propia opinión al respecto. Nuestras emociones tienen una mente propia, una mente cuyas conclusiones pueden ser completamente distintas a las sostenidas por nuestra mente racional. El especialista en la memoria emocional. Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan en la amígdala. La investigación llevada a cabo por Ledoux a otros neurocientíficos parece sugerir que el hipocampo, que durante mucho tiempo se había considerado como la estructura clave del sistema límbico, no tiene tanto que ver con la emisión de respuestas emocionales como con el derecho de registrar y dar sentido a las respuestas perceptivas. La principal actividad del ocampo consiste en provocar una aguda memoria del contexto o algo que es vital para el significado emocional. Es el hipocampo el que reconoce el diferente significado de, pongamos por caso, un oso en el zoológico y un oso en el jardín de su casa. Y si el hipocampo es el que registra los hechos puros, la amígdala, por su parte, es la encargada de registrar el clima emocional que acompaña a estos hechos. Si, por ejemplo, al tratar de adelantar a un coche a una vía de los carriles estimamos mal las distancias y tenemos una colisión frontal, el hipocampo registra los detalles concretos del accidente, que
anchura tenía la calzada, quién se hallaba con nosotros y qué aspecto tenía el otro vehículo. Pero es la amígdala la que a partir de ese momento desencadena a nosotros un impulso de ansiedad cada vez que nos dispongamos a adelantar en circunstancias similares, como me dijo de Ledoux. El hipocampo es una estructura fundamental para reconocer un rostro como el de su prima, pero, pero es la amígdala la que le agrega el clima emocional de que no parece tenerla en mucha estima. El cerebro utiliza un método simple pero muy ingenioso para registrar con especial intensidad los recuerdos emocionales, ya que los mismos sistemas de alerta neuroquímicos que preparan al cuerpo para reaccionar ante cualquier amenaza, luchando o escapando, también se encarga de grabar vívidamente este momento en la memoria. En caso de estrés o de ansiedad, o incluso en el caso de intensa alegría, un nervio que conecta el cerebro con las glándulas suprarrenales situadas encima de los riñones, estimulando la secreción de las hormonas adrenalina y noradrenalina, disponiendo así el cuerpo para responder. Ante una urgencia, estas hormonas activan determinados receptores del nervio vago, encargado, entre otras muchas cosas, de transmitir los mensajes procedentes del cerebro que regulan la actividad cardíaca y a su vez devuelve señales al cerebro activado también por estas mismas hormonas. Y el principal receptor de este tipo de señales son las neuronas de la amígdala, que una vez activadas se ocupan de que otras regiones cerebrales fortalezcan el recuerdo de lo que está ocurriendo. Esta activación de la amígdala parece provocar una intensificación emocional que también profundiza la grabación de esas situaciones. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, recordamos dónde fuimos en nuestra primera cita o qué estábamos haciendo cuando oíamos la noticia de la explosión de la lanzadera espacial Challenger. Cuando más intensa es la activación de la amígdala, más profunda es la impronta y más indeleble la huella que dejan en nosotros las experiencias que nos han asustado o nos han emocionado. Esto significa en efecto que el cerebro dispone de dos sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los recuerdos con una intensa carga emocional. Algo que tiene un gran interés desde el punto de vista evolutivo, porque garantiza de lo que les agrada. Pero además de todo lo que acabamos de ver, los recuerdos emocionales pueden llegar a convertirse en falsas guías de acción para el momento presente. Un sistema de alarma neuronal anticuado. Uno de los inconvenientes de este sistema de alarma neuronal es que, con más frecuencia de lo deseable, el mensaje de urgencia mandado por la amígdala suele ser obsoleto, especialmente en el cambiante mundo social en el que nos movemos los seres humanos. Como almacén de la memoria emocional, la amígdala escruta las experiencias presentes y la compara con lo que sucedió en el pasado. Su método de comparación es asociativo, es decir, que equipara cualquier situación presente a otra pasada por el método hecho de
compartir unos pocos rasgos característicos similares. En este sentido, se trata de un sistema rudimentario que no se detiene a verificar la educación o no a la educación o no de sus conclusiones y actúa antes de confirmar la gravedad de la situación. Por esto que nos hace reaccionar el presente con respuestas que fueron grabadas hace ya mucho tiempo, con pensamientos, emociones y reacciones aprendidas en respuesta a acontecimientos vagamente similares, lo suficientemente similares como para llegar a activar la amígdala. No es de extrañar que una antigua enfermera de la Marina traumatizada por las espantosas heridas que una vez tuvo que atender en tiempo de guerra se viera súbitamente desbordada por una mezcla de miedo, repugnancia y pánico cuando, años más tarde, abrió la puerta de un armario en el que su hijo pequeño había escondido un hediondo pañal. Bastó con que la amígdala reconociera unos pocos elementos similares a un peligro pasado para que terminara decretando el estado de alarma al problema. El problema es que junto a esos recuerdos cargados emocionalmente que tienen el poder de desencadenar una respuesta en un momento crítico, consiste también formas de respuestas obsoletas. En tales momentos, la impresión del cerebro emocional se ve acentuada por el hecho de que muchos de los recuerdos emocionales más intensos proceden de los primeros años de la vida y de las relaciones que el niño mantuvo con las personas que le criaron, especialmente de las situaciones traumáticas como palizas o abandono. Durante ese temprano periodo de la vida, otras estructuras cerebrales, específicamente el hipocampo esencial para el recuerdo emocional y el neocórtex sede el pensamiento racional, todavía no se encuentran plenamente maduros. En el caso del recuerdo, la amígdala y el hipocampo trabajan conjuntamente y cada una de estas estructuras se ocupa de almacenar y recuperar independientemente un determinado tipo de información. Así, mientras que el hipocampo recupera datos puros de la amígdala determina si esa información posee una carga emocional, pero la amígdala del niño suele madurar mucho más rápidamente. Leduc ha estudiado el papel desempeñado por la amígdala en la infancia y ha llegado a una conclusión que parece respaldar uno de los principios fundamentales del pensamiento psicoanalítico, es decir, que la interacción, los encuentros y desencuentros entre el niño y sus cuidadores durante los primeros años de vida constituye un auténtico aprendizaje emocional. En opinión de Leduc, este aprendizaje emocional es tan poderoso y resulta tan difícil de comprender para el adulto porque está grabado en la amígdala con la impronta tosca y no verbal propia de la vida emocional. Estas primeras lecciones emocionales se impartieron en un tiempo en el que el niño todavía crecía y palabras y en consecuencia cuando se
reactiva el correspondiente recuerdo emocional en la vida adulta. No existen pensamientos sobre articulados sobre la respuesta que debemos tomar. El motivo que explica el desconcierto ante nuestros propios estallidos emocionales es que suelen datar de un periodo tan temprano que las cosas nos desconcertaban y ni siquiera disponíamos de palabras para comprender lo que sucedía. Nuestros sentimientos tal vez sean caóticos, pero las palabras con las que nos referimos a esos recuerdos no lo son. Cuando las emociones son rápidas y toscas. Serían las 3 de la mañana cuando un ruido estrepitoso procedente de un rincón de mi dormitorio me despertó bruscamente, como si el techo se estuviera desmoronando y todo el contenido de la bardilla cayera al suelo. Inmediatamente salté de la cama y salí de la habitación, pero después de mirar cuidadosamente descubrí que el único que se había caído era la pila de cajas y de mi esposa que había amontonado en la esquina el día anterior para ordenar el armario. Nada había caído de la bardilla. De hecho, ni siquiera vi la bardilla. El techo estaba intacto y yo también estaba. Ese salto de la cama me dio dormido que realmente podría haberme salvado la vida en el caso de que el techo ciertamente se hubiera desplomado. Ilustra la perfección del poder de la amígdala para impulsarnos a la acción en caso de peligro antes de que el neocórtex tenga tiempo para registrar siquiera lo que ha ocurrido. En circunstancias así, el atajo que va desde el ojo o el oído hasta el tálamo y la amígdala resulta crucial porque nos proporciona un tiempo precioso cuando la proximidad del peligro existe de nuestra respuesta inmediata. Pero el circuito que conecta el tálamo con la amígdala solo se encarga de transmitir una pequeña fracción de los mensajes sensoriales y la mayor parte de la información circula por la vía principal hasta el neocórtex. Por esto, lo que la amígdala registra a través de esta vía rápida es, en el mejor de los casos, una señal muy tosca, la estrictamente necesaria para activar las señales de alarma. Como dice Leduc, basta con saber que algo puede resultar peligroso. Esa vía directa supone un ahorro valiosísimo en términos de tiempo cerebral, que recordémoslo, se mide en milésimos de segundos. La amígdala de una rata, por ejemplo, puede responder una determinada percepción en apenas 12 milisegundos, mientras que el camino que conduce desde el tálamo hasta el neocórtex y la amígdala requiere el doble de tiempo. En los seres humanos, neocórtex y la amígdala requiere el doble de tiempo. En los seres humanos todavía no se ha llevado a cabo esta medición, pero en cualquiera de los casos la proporción existe entre ambas vías sería aproximadamente la misma. La importancia evolutiva de esta ruta directa debe haber sido extraordinaria al ofrecer una respuesta rápida que permitió ganar uno de los milisegundos críticos ante las situaciones peligrosas. Y es muy probable que esos milisegundos salvaran literalmente la vida de muchos de nuestros antepasados, porque esa configuración ha quedado impresa en el cerebro de todo protomamífero, incluyendo el de usted.
y el mío propio. De este hecho, aunque ese circuito desempeñe un papel ilimitado en la vida mental del ser humano, restringido casi exclusivamente a las crisis emocionales, la mayor parte de la vida mental de los pájaros, de los peces y de los reptiles en to- gira en torno al lado busca de gira en torno en busca de predadores y de presas, según Leudox. Según Leudox. El rudimentario cerebro que permite una respuesta emocional muy veloz, pero aunque veloz se trata también al mismo tiempo de una respuesta muy tosca, porque las células implicadas solo permiten un procesamiento rápido, pero también impreciso. Tal vez esta imprecisión resulte adecuada, por ejemplo, en el caso de una ardilla, porque en tal situación se halla al servicio de la supervivencia y le permite escapar ante el menor asomo de peligro o correr detrás de cualquier indicio de algo comestible. Pero en la vida emocional del ser humano esa vaguedad puede llegar a tener consecuencias desastrosas para nuestras relaciones, porque implica figurativamente hablando que podemos escapar o lanzarnos irracionalmente sobre algunas personas o sobre algunas cosas. Derramó una bandeja con 6 platos en 4, vislumbró la figura de una mujer con una enorme cabellera pelirroja y rizada exactamente igual a la de la mujer por la que la había abandonado su ex marido. Estas rudimentarias confusiones emocionales basadas en sentir en el pensar son calificadas por Leudox como emociones procognitivas, reacciones basadas en impulsos neuronales, fragmentos en bits de información y sensorial que no han terminado de organizarse para configurar un objeto reconocible. Se trata de una forma elemental de información sensorial, una especie de adivina la canción neuronal. Es juego que consiste en adivinar el nombre de una melodía tras haber escuchado tan solo unas pocas notas, de induir una percepción global. Apenas percibimos unos pocos rasgos de este modo cuando la amígdala experimenta una determinada pauta sensorial como algo urgente. No busca en modo alguno confirma es percepción, sino que simplemente extrae una conclusión apresurada y dispara una respuesta. No debemos sorprendernos de que el lado oscuro de nuestras emociones más intensas que nos resulte incomprensible, especialmente en el caso de que estemos atrapados con ellas. La amígdala puede reaccionar con un arrebato de rabia o de miedo antes de que el neocórtex sepa lo que está ocurriendo, porque la emoción se pone en marcha antes que el pensamiento y de un modo completamente independiente de él. El gestor de las emociones. El día en que Jessica, la hija de 6 años de una amiga, pasó a su primera noche en casa de una compañera, mi amiga se hallaba tan nerviosa como ella durante todo el día. Había tardado de que Jessica no se diera cuenta de que su ansiedad, pero cuando estaba a punto de acostarse, sonó el timbre del teléfono y mi amiga soltó de inmediato el cepillo de dientes y corrió hacia el teléfono con el corazón en un puño, mientras por su mente desafiaba todo tipo de imágenes de Jessica en peligro. Jessica, dijo a mi amiga descolgando bruscamente el teléfono, y entonces escuchó la voz de una mujer disculpándose por haberse provocado
de número, por haberse equivocado de número. Ante aquello, la madre de Jessica, recuperando de golpe la compostura, replicó mensuradamente con qué número se desea hablar. El hecho es que mientras la amígdala preparaba una reacción ansiosa e impulsiva, otra parte del cerebro emocional se encargaba de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en el otro extremo de una de las principales vías nerviosas que van al neocórtex, en el lóbulo prefrontal, que se halla inmediatamente detrás de la frente. El córtex prefrontal parece ponerse en funcionamiento cuando alguien tiene miedo o está enojado, pero sofoca o controla el sentimiento para afrontar de un modo más eficaz la situación presente, o cuando una evolución posterior exige una respuesta completamente diferente, como ocurrió en el caso de mi amiga. De este modo, el área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. Habitualmente las áreas prefrontales gobiernan nuestras reacciones emocionales. Recordemos que el camino nervioso más largo de los que sigue la información sensorial procedente del tálamo no va a la amígdala sino al neocórtex y a sus muchos centros para asumir y dar sentido a lo que se percibe, y esa información y nuestra respuesta correspondiente los coordinan los lóbulos prefrontales. La sede de la planificación y de la organización de lecciones tendentes a un objetivo determinado, incluyendo las lecciones emocionales en el neocórtex. Una serie de circuitos registra y analiza esta información, la comprende y organiza gracias a los lóbulos prefrontales, y si a lo largo de ese proceso se requiere una respuesta emocional, es el lóbulo prefrontal quien la dicta, trabajando en equipo con la amígdala y otros circuitos del cerebro emocional. Este suele ser el proceso normal de elaboración de una respuesta, un proceso que, con la sola excepción de las urgencias emocionales, que tiene una cuenta de discernimiento. Así pues, cuando una emoción se dispara, los lóbulos prefrontales ponderan los riesgos y los beneficios. Una emoción se dispara, los lóbulos prefrontales ponderan los riesgos y los beneficios de las diversas acciones posibles y respuestas por las que consideran más adecuada. Cuándo atacar y cuándo huir. En el caso de los animales, y cuándo atacar, cuándo huir, y también cuándo tranquilizar, cuándo disuadir, cuándo buscar la simpatía de los demás, cuándo permanecer a la defensiva, cuándo despertar el sentimiento de culpa, cuándo quejarse, cuándo alardear, cuándo despreciar, etc. Mediante todo nuestro amplio repertorio de artificios emocionales, en el caso de los seres humanos, el tiempo cerebral invertido en la respuesta neocortical es mayor que el que requiere el mecanismo del secuestro emocional, porque las vías nerviosas implicadas
son más largas, pero no sabemos olvidar que también se trata de una respuesta más juiciosa y más considerada, porque en este caso el pensamiento precede el pensamiento. El neocórtex es el responsable de que nos entristezcamos cuando experimentamos una pérdida, de que nos alegremos después de haber conseguido algo que considerábamos importante, o de que nos sientamos dolidos o intolerados por lo que alguien nos ha dicho o nos ha hecho. Del mismo modo que sucede con la amígdala, sin el concurso de los lóbulos prefrontales, gran parte de nuestra vida emocional desaparecería por un sin comprensión de que algo merece una respuesta emocional. No hay respuesta emocional alguna desde la aparición en la década de los 40 de la tristemente famosa cura quirúrgica de la enfermedad mental, la lobotomía prefrontal, una operación que consistía en seccionar las conexiones existentes entre el córtex prefrontal y el cerebro inferior, en extirpar parcialmente, con frecuencia de un modo bastante torpe, una parte de los lóbulos prefrontales. Los neurólogos han sospechado que estos desempeñan un importante papel en la vida emocional. En aquella época anterior de la aparición de una medicación eficaz para el tratamiento de la enfermedad mental, y la lobotomía era aclamada como el tratamiento para resolver los problemas mentales más graves. Corta los vínculos entre los lóbulos prefrontales y el resto del cerebro y liberarás al paciente de su trastorno. Sin embargo, la eliminación de las conexiones nerviosas clave terminaba también, por desgracia, liberando al paciente de su vida emocional, porque se había destruido su circuito maestro. El secuestro emocional parece implicar dos dinámicas distintas a la activación de la amígdala y al fracaso en activar los procesos neocorticales que suelen mantener equilibradas nuestras respuestas emocionales. En esos momentos la mente racional se ve desbordada por la mente emocional, y lo mismo ocurre con la función del neocórtex prefrontal como un gestor eficaz de las emociones, pensando las reacciones antes de actuar y amortiguando las señales de activación enviadas por la amígdala y otros centros límbicos, como un padre que impide que sus hijos se comporte arrebatando todo lo que quiere y le enseña a pedirlo o a esperar. El interruptor que apaga la emoción perturbadora procede a hallarse en el lóbulo prefrontal izquierdo. Los neurofisiólogos que han estudiado los estados de ánimo de pacientes con lesiones en el lóbulo prefrontal han llegado a la conclusión de que una de las funciones del lóbulo prefrontal izquierdo consiste en actuar como una especie de termóstato
sustrato neuronal que regula las emociones desagradables. Así pues, el lóbulo prefrontal derecho es la sede de sentimientos negativos como el miedo y la agresividad, como el miedo y la agresividad. Derecho es la sede de sentimientos negativos como el miedo y la agresividad, mientras que el lóbulo prefrontal izquierdo los tiene a raya, muy probablemente influyendo al lóbulo derecho. En un determinado estudio, por ejemplo, los pacientes con lesiones en el córtex prefrontal izquierdo eran proclives a experimentar miedos y preocupaciones catastróficas, mientras que aquellos otros con lesiones en las preocupaciones catastrofistas, mientras que aquellas otros con lesiones en el córtex prefrontal derecho eran desproporcionadamente joviales, bromeaban continuamente durante las pruebas neurológicas y estaban tan despreocupados que no ponían el menor cuidado en lo que estaban haciendo. Este fue precisamente el caso de un marido feliz, un hombre el que se le había extirpado parcialmente al lóbulo prefrontal derecho para eliminar una malformación cerebral, una operación después de la cual había experimentado un auténtico cambio de personalidad que convirtió a una persona más amable y según dijo la mar de la contenta esposa a los médicos, más efectiva. El lóbulo prefrontal izquierdo parece formar parte de un circuito que se encarga de desconectar o al menos de atenuar parcialmente los impulsos emocionales más negativos. Así pues, si la amígdala constituye una especie de señal de alarma, el lóbulo prefrontal izquierdo, por su parte, parece ser el interruptor que desconecta las emociones más perturbadoras, como si la amígdala propusiera o el lóbulo prefrontal expusiera de este modo las conexiones nerviosas existentes entre el córtex prefrontal y el sistema límbico. No solo resultan esenciales para llevar a cabo un ajuste fino de las emociones, sino que también lo son para ayudarnos a navegar a través de las decisiones vitales más importantes. Armonizando la emoción y el pensamiento. Las conexiones existen entre la amígdala y las estructuras límbicas relacionadas con ella. El neocórtex constituye en el centro de la gravedad de las luchas y de los pensamientos y los sentimientos. Esta vía nerviosa en suma explicaría el motivo por el cual la emoción es algo tan fundamental para pensar eficazmente, tanto como para tomar decisiones inteligentes como para permitirnos simplemente pensar con claridad. Consideramos el poder de las emociones para obstaculizar el pensamiento mismo. Los neurocientíficos utilizan el término memoria de trabajo para referirse a la capacidad de atención para mantener en la mente los datos esenciales para el desempeño de una determinada tarea o problema, ya sea para descubrir los rasgos ideales que uno busca en una casa mientras hojea folletos de o mobiliarias, como para considerar
Como para considerar los elementos que intervienen una de las pruebas de una test de razonamiento, la corteza prefrontal es la región del cerebro que se encarga de la memoria de trabajo, pero como acabamos de ver, existe una importante vía nerviosa que conecta los lóbulos prefrontales con el sistema límbico, lo cual significa que las señales de las emociones intensas, ansiedad, cólera y similares pueden ocasionar parásitos neuronales que obtienen la capacidad del lóbulo prefrontal para mantener la memoria del trabajo. Este es el motivo por el cual cuando estamos emocionalmente perturbados solemos decir que no puedo pasar bien. Y también permite explicar por qué la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las dificultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje. Estos déficits no los registra siempre los test que miden el coeficiente, aunque puedan ser determinados por análisis neurológicos más precisos y colegidos de la continua agitación e impulsividad del niño. En un estudio llevado a cabo con alumnos de escuelas primarias que, a pesar de tener el cociente por encima de la media, mostraban un pobre rendimiento académico, las pruebas neuropsicológicas determinaron claramente la presencia de un desequilibrio en el funcionamiento de la corteza frontal. Se trataba de niños impulsivos y ansiosos, a menudo desorganizados y problemáticos, que parecían tener un escaso control prefrontal sobre sus impulsos límbicos. Este tipo de niños presenta un elevado riesgo de problemas de fracaso escolar, alcoholismo y delincuencia, pero no tanto porque su potencial intelectual sea el bajo, sino porque su control sobre su vida emocional se haya severamente restringido. El cerebro emocional, completamente separando aquellas regiones del cerebro cuantificadas por las pruebas correctamente del cociente, controla igualmente la rabia y la compasión. Se trata de circuitos emocionales que son esculpidos por la experiencia a lo largo de toda la infancia y que no deberíamos dejar completamente en manos al azar. También hay que tener en cuenta el papel que desempeñan las emociones, hasta las decisiones más racionales. En su intento de comprensión de la vida mental, el doctor Antonio Damasio, el neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa, ha llevado a cabo un meticuloso estudio a los daños que presentan aquellos pacientes que tienen lesionadas las conexiones existentes entre la amígdala y el lóbulo prefrontal. En tales pacientes el proceso de la toma de decisiones se encuentra muy deteriorado, aunque no presenten el menor menoscabo de la cociente de cualquier otro tipo de habilidades cognitivas, pero a pesar de que sus capacidades intelectuales permanezcan intactas, sus decisiones laborales y personales se desastrozan o incluso pueden obsesionarse con algo tan nimio como
aceptar una cita. Según el doctor Damasio, el proceso de toma de decisiones de estas personas se haya deteriorado porque ha perdido el acceso a su aprendizaje emocional. En este sentido, el circuito de la amígdala prefrontal constituye una encrucijada entre el pensamiento, la emoción, una puerta de acceso a los gustos que el sujeto ha adquirido en el curso de la vida. Separadas de las memorias emocionales de la amígdala, las valoraciones realizadas para el neocórtex deja desencadenar las reacciones emocionales que se les asociaron en el pasado y todo asume una gris naturalidad. En tal caso, cualquier estímulo y se trae un animal favorito o de una persona detestable deja de despertar atractivo o rechazo. Esos pacientes han olvidado todo aprendizaje emocional porque han perdido el acceso al lugar en el que éste se asienta. La amígdala. Estas averiguaciones condujeron al doctor Damasio a la conclusión contraintuitiva de que los sentimientos son indispensables para la toma racional de decisiones, porque nos orientan en la dirección adecuada para sacar el mejor provecho a las responsabilidades que nos ofrece la fría lógica, mientras que el mundo suele presentarnos un absorbente despliegue de responsabilidades en que debería invertir los ahorros de mi jubilación. ¿Por qué debería casarme? ¿Por qué debería casarme? El aprendizaje emocional que la vida nos ha proporcionado nos ayuda a eliminar ciertas opciones y a descartar otras. Así como arguye al doctor Damasio, el cerebro emocional se halla tan implicado en el razonamiento como lo está el cerebro pensante. Las emociones pues son importantes para el ejercicio de la razón. En la danza entre el sentir y el pensar, las emociones guían mientras decisiones instante tras instante, trabajo mano a mano con la mente racional y capacitando o incapacitado el pensamiento mismo. Y del mismo modo, el cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras emociones, exceptuando aquellos momentos en los que las emociones desbordan y el cerebro emocional asume por completo el control de la situación. En cierto modo tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Y nuestro funcionamiento en la vida está determinado por ambos. Por ello, no es el cociente lo único que deberíamos tener en cuenta, sino que también deberíamos considerar la inteligencia emocional. De hecho, el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el curso de la inteligencia emocional y la adecuada completamente entre el sistema límbico y el neocórtex, entre la amígdala y los lóbulos frontales. Exige la participación armónica por ambos. Solo entonces podremos hablar con propiedad
de inteligencia emocional y de capacidad intelectual. Esto vuelve a poner sobre el tapete el viejo problema de la contradicción existente entre la razón y el sentimiento. No es que nosotros pretendamos eliminar la emoción y poner razón en lugar, como quería Erasmo, sino que nuestra intención es la de descubrir el modo inteligente de armonizar ambas funciones. El viejo paradigma ponía una idea al rasgo liberada de los impulsos al corazón, pero no para llevar a cabo adecuadamente esta tarea. Deberíamos comprender con más claridad lo que significa utilizar inteligentemente las emociones. Parte 2. La naturaleza de la inteligencia emocional. 3. Cuando el listo es tonto. Hasta la fecha no ha sido posible determinar todavía el motivo exacto que indujo a un brillante estudiante de secundaria a empuñalar con el cuchillo de cocina a David Poloruto, su profesor de física. Pasemos ahora a descubrir los hechos sobradamente conocidos. Hudson H., estudiante de segundo año del Instituto de Coral Springs, Florida, e indudable candidato a matrícula de honor, estaba obsesionado con la idea de Poloruto. Le había calificado con un notable alto, una nota que le obligaba a arrojar por la borda todos sus sueños, de modo que, provisto de un cuchillo de carnicero, se dirigió al laboratorio de física y, en el transcurso de la discusión con su profesor, no dudó en clavárselo a la altura de la clavícula antes de que pudiera reducirle por la fuerza. El juez declaró inocente a Hudson porque, según reza la sentencia confirmada por otra parte por un equipo de psicólogos y psiquiatras, durante el altercado se hallaba claramente sumido en un estado psicótico. El joven, por su parte, declaró que apenas tuvo conocimiento de la nota. Pensó que en quitarse la vida, pero que antes de suicidarse quiso visitar a un Poloruto para hacerle saber que la única causa de su muerte sería su baja calificación. La versión de Poloruto, no obstante, fue muy diferente, puesto que según él, Hudson se hallaba tan furioso que creyó que me vistió completamente, decidió atacarme. Más tarde, Hudson ingresó a una escuela privada y, 2 años después, logró graduarse con la nota más alta de su clase. De haber seguido un curso normal, hubiera alcanzado un sobresaliente, pero decidió matricularse en varias asignaturas adicionales para elevar su nota media, que finalmente fue la matrícula de honor. Pero a pesar de que Hudson hubiera terminado graduándose con una calificación extraordinaria, Poloruto se lamentaba de que nunca se hubiera disculpado ni tampoco hubiera asumido la menor responsabilidad por su agresión. ¿Cómo puede una persona con un nivel de inteligencia tan elevado llegar a cometer un acto tan estúpido? La respuesta necesariamente radica en que la inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional. Hasta las personas más descollantes y con un cociente más elevado pueden ser pésimos tomoneles de su vida y llegar a sobrar en los escollos de las pasiones
desenfrenadas y los impulsos ingobernables. A pesar de la consideración popular que suelen recibir, uno de los secretos a voces de la psicología es la relativa incapacidad de las calificaciones académicas del cociente o de la puntuación alcanzada en el test de aptitud académico, abreviatura de Scholastic Aptitude Test. El examen de aptitud escolar que realizan los estudiantes estadounidenses que acceden a la universidad para predecir el éxito en la vida. Ya hasta la parte 3. En 2 días sigue la parte 4. Esta ya la dejamos aquí. Que